La casa no hablaba con palabras, pero quienes pasaban frente a ella decían sentir una voz. No era un murmullo concreto, ni un eco del viento. Era algo más profundo, algo que se adhería a la piel como el frío de noviembre y se infiltraba en el alma como una sospecha antigua. El 112 de Ocean Avenue había permanecido en pie durante décadas, pero no había envejecido con dignidad. Su fachada blanca, perfectamente alineada, escondía más de lo que mostraba, y el 24 de junio de 1992, esa casa decidió respirar de nuevo. El vecindario estaba en silencio cuando llegó la carta. Un sobre sin remitente, amarillento, con las esquinas dobladas, y una caligrafía irregular como si la hubiese escrito alguien temblando o fuera del tiempo. Fue entregada directamente en la oficina del fiscal del condado de Suffolk. No llevaba nombre, solo una frase en la solapa trasera. No fue solo Ronald. Busquen en el sótano. Todo está allí. Nadie la esperaba. Nadie en realidad quería porque revivir el caso de Fio era como abrir una herida que había sido mal suturada y cuya infección dormía bajo la piel. Ronald DeFeo Jr., el muchacho que una madrugada de 1974 tomó un rifle y asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían, había sido condenado hacía años. Para muchos, el caso estaba cerrado. Pero la carta, con su fragilidad gastada y su verdad velada, abrió una puerta que durante años había permanecido cerrada con miedo más que con justicia. El fiscal miró la nota durante largo tiempo. Todo está allí, repetía mentalmente. ¿A qué se refería? Una confesión oculta, evidencia enterrada, o quizás, y esa idea se deslizó como un reptil en su pensamiento, algo que no podía ser clasificado como prueba, pero sí como señal. Con recelo, ordenó enviar un pequeño equipo a inspeccionar la vieja casa. No era una orden judicial formal, sino una exploración preliminar. 2 agentes y un técnico forense fueron asignados a la tarea. El actual propietario, un anciano reservado que vivía solo, aceptó recibirlos al atardecer. No les preguntó por qué. Tampoco Mastro. Sorpresa cuando mencionaron el nombre de Feo. Solo asintió, lentamente, y los condujo al interior. A la casa estaba en silencio absoluto. No el silencio de los espacios vacíos, sino el silencio de un sitio que escucha. Los escalones crujieron bajo el peso de los visitantes. Poró el sonido. No parecía escapar hacia ningún rincón. Las paredes, viejas y agrietadas, contenían el eco de los pasos como si temieran que alguien más los oyera. El aire, aunque no era frío, obligaba a fruncir los hombros. El anciano les indicó con un dedo el camino hacia el sótano. No bajó con ellos a la escalera, descendía con una pendiente leve, como si se sumergiera más en un recuerdo que en una estructura. El técnico encendió su linterna. La luz reveló telarañas, polvo acumulado y herramientas oxidadas colgadas en clavos antiguos. Pero no fue eso lo que les llamó la atención. En el extremo más alejado del sótano escandiró tras un viejo armario cubierto por una lona. Había algo más en una caja de madera, simple, sin adornos, pero con una cruz invertida tallada burdamente en su tapa. Estaba cerrada con un candado oxidado que se rompió con facilidad. Dentro no había documentos oficiales, ni armas, ni confessions. Escritas han solo 6 fotografías en blanco y negro, arrugadas por el tiempo, pero nítidas. No eran imágenes de la familia de Feo ni del crimen, eran rostros, algunos claramente humanos, otros deformados por trazos en tinta roja. Los ojos tachados, uno tenía la boca cosida con una línea dibujada, otros símbolos extraños en la frente. El último mostraba un rostro completamente cubierto por un velo oscuro, del que solo sobresalían unos dientes demasiado blancos para ser reales. Al fondo de la caja, un sobre pequeño. Dentro, una hoja, aún más envejecida que el resto. Una sola frase escrita con tinta que había comenzado a correrse por la humedad. Ronald no actuó solo, y su motivo sigue enterrado aquí. Esa noche, el fiscal pidió que la caja fuera trasladada a un laboratorio privado. No quería filtraciones, no quería rumores en la prensa, pero era tarde. Alguien en el equipo habló más de la cuenta, y los titulares no tardaron en aparecer. Nuevo misterio en Amityville. Evidencia olvidada podría reabrir el caso de Feo. Los fantasmas del pasado despiertan en Ocean Avenue. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos recordaban cosas, otros preferían olvidarlas. Una mujer, que en 1974 vivía a 2 casas de distancia, llamó de forma anónima a la comisaría para decir que durante la noche del crimen no escuchó disparos, sino algo peor. Dijo que esa madrugada se despertó por un sonido que no sabía describir. No era un grito, no era un disparo, era como si algo se abriera. Cuando le preguntaron por qué no lo mencionó antes, dijo que nadie quería escucharla en el laboratorio. El joven técnico asignado para analizar las fotografías
Aseguró haber sentido náuseas al tocar una de ellas. Dijo que mientras la sostenía le pareció escuchar su nombre. El jefe del laboratorio lo reprendió y le ordenó tomarse unos días. Pero el muchacho no volvió. Su apartamento fue encontrado desordenado, la cama sin usar, la televisión encendida. En el suelo, en medio del silencio, una nota escrita apresuradamente en papel de cocina no es una imagen, es una puerta. La frase se replicó en la mente del fiscal como un eco perturbador. Comenzó entonces a repasar los viejos archivos del caso de Feo, con una obsesión que rozaba lo enfermizo. Había leído esas páginas decenas de veces en el pasado, pero algo lo empujaba ahora a buscar más allá de las palabras, como si entre las líneas hubiera un código oculto. Y fue así como, tras días de vigilia, encontró algo que nadie había señalado antes, en una de las primeras declaraciones de Ronald D. Feo. Cuando aún estaba confuso y hablaba sin filtro, había una línea subrayada por un detective, pero luego tachada en rojo por el fiscal anterior a "no fui yo". Fue el reflejo mí, dijo qué hacer. Me mostró sus caras. El reflejo, al esa palabra, el fiscal se levantó de su escritorio, inquieto, caminó por la oficina como si las paredes se achicaran. ¿Había una relación entre lo que Ronald dijo, las fotografías y la caja? ¿Un espejo, una imagen, un símbolo? ¿Era posible que la locura del joven de Feo no fuera alucinación, sino un canal abierto hacia algo más, algo que él mismo no comprendía? Mientras esas preguntas giraban en su cabeza como un remolino sin fin, una sombra pareció deslizarse sobre la ventana de su despacho. Giró bruscamente, no había nadie, pero el aire estaba distinto, cargado. Denso tomó el teléfono. Marcó un número que no había usado en años. Alguien que en el pasado había colaborado en casos extraños. Una mujer con reputación dudosa, pero con un historial imposible de ignorar. Al sonar la línea pensó en las palabras de la carta "todo está allí", y en la advertencia del papel encontrado en la caja en "el motivo sigue enterrado". El teléfono respondió. La voz al otro lado era susurrante, como si ya supiera por qué la llamaban. Ya despertó, ¿verdad? El fiscal no respondió de inmediato. Solo miró el expediente de Ronald D. Feo sobre su escritorio. La fotografía del muchacho joven, con mirada dura y sonrisa ausente, lo observaba desde el pasado. Quizá la casa no hablaba con palabras, pero escuchaba. Y ahora, algo en su interior había decidido responder. Y esta vez, no lo haría en silencio. El fiscal colgó el teléfono sin añadir palabra. Del otro lado, la mujer no volvió a hablar. El silencio, profundo como un pozo sin fondo, quedó suspendido entre ambos como una señal que ya no requería más preguntas. No había protocolo para lo que estaba ocurriendo, ni leyes escritas para lo que se filtraba entre las grietas del tiempo. Solo intuición. Solo presentimientos que erizaban la piel como una advertencia que no usaba lenguaje, sino presentía lo inevitable. El viejo expediente de Ronald D. Feo seguía abierto sobre el escritorio, con los documentos desplegados como un rompecabezas que ahora parecía contener piezas que no pertenecían a esta realidad. El fiscal tomó la fotografía del rostro de Ronald. Había algo en sus ojos que no lograba comprender. No era culpa. No era locura, era algo más primitivo. Una mirada vacía pero no sin fondo, como si lo que estuviera al otro lado del iris no fuera una mente trastornada, sino una grieta por donde se colaba otra cosa. Afuera. Las sombras de la tarde comenzaban a arrastrarse por la ciudad. La casa del 112 de Ocean Avenue permanecía sumida en un silencio aún más profundo. El anciano que la habitaba, el mismo que había dejado entrar a los agentes días antes, no había vuelto a salir desde entonces. Los vecinos comenzaban a inquietarse. Decían que durante las noches veían la luz del sótano encenderse, a pesar de que nadie parecía estar abajo. Otros, más discretos, comentaban entre susurros que la casa estaba de nuevo mirando, que las ventanas tenían una forma particular de alinearse con la mirada de quien pasaba, como si alguien los observara desde adentro. Sin moverse jamás, la medium, Esther Franklin, apareció a las puertas del fiscal 2 días después de aquella llamada. Vestía de gris, con un sombrero que le cubría el rostro y una maleta de cuero que parecía no pesar. No dijo su nombre, no preguntó nada. Solo dijo: la casa me llamó. No a través de usted, sino a través de Elan, y señaló la fotografía de Ronald D. Feo. El fiscal no preguntó cómo lo sabía. Algo en sus ojos, grandes, húmedos, pero sin brillo humano, le impidió interrumpir. La condujo a una sala cerrada del edificio y allí le mostró el contenido de la caja. Las fotografías, aún sin identificar, seguían causando incomodidad en todos los que las observaban por más de unos segundos. Esther las miró una a una, sin tocarlas, y cerró los ojos. Estos no son rostros, son reflejos en ecos en gente que vio algo que no debía ser visto. Y quedó atrapada en ello. ¿Atrapada?, preguntó el fiscal en voz baja y Esther asintió.
Cuando alguien observa lo que no está destinado a ser revelado, no se lleva el recuerdo, lo deja allí y ese lugar, esa cosa, se alimenta de ello, como una memoria viva, como una imagen que recuerda haber sido observada. Sus palabras eran como niebla envolventes, frías, imprecisas. El fiscal tomó una de las fotos y la giró. Nada, no había nombres, ni fecha, ni pista alguna, solo un rostro con los ojos tachados y la boca abierta, como si gritara en silencio desde la eternidad. ¿Cree que Ronald vio estas imágenes? No, creo que él fue una de ellas. La frase dejó suspendido el aire. El fiscal dejó caer la foto sobre la mesa. Quiso preguntar más, pero no pudo. Una parte de él, la parte que llevaba años creyendo en los hechos, en las pruebas, en los informes, comenzaba a desmoronarse como una pared carcomida desde dentro. Esa noche Esther pidió visitar la casa. No para entrar, solo para observar. El fiscal aceptó, con la condición de acompañarla. Condujeron en silencio por carreteras, envueltas en penumbra. Cuando llegaron, el cielo se cerraba sobre Amityville como una cúpula espesa. La casa estaba allí, tal como siempre había estado, blanca, firme, pero había algo en ella que parecía distinto, como si supiera que estaban allí para mirar más allá de su fachada. Esther descendió del coche sin decir palabra. Caminó hasta la acera, se detuvo y cerró los ojos. El fiscal la observó desde lejos. En sus labios se movían. Oraba, quizá, o recordaba. Luego alzó la cabeza y dijo algo que nunca olvidaría. Hay muchas casas malditas, pero muy pocas que respiran. Esta aspira los pecados de los que entran. No necesita poseer solo Observer. Y cuando alguien frágil entra en su juego, simplemente se alinea con su voluntad. Eso fue Ronald. ¿Y el motivo? Pregun, el fiscal, con voz tensa. ¿Por qué lo hizo? Esther giró lentamente el rostro hacia él. Sus ojos parecían empañados, no por lágrimas, sino por otra cosa, algo más hondo, porque la casa se lo mostró. No la orden, la imagen, el acto. Lo visualizó antes de hacerlo, y cuando lo vio, ya era demasiado tarde. Fue un reflejo inevitable, como si hubiese despertado en un sueño que ya había sucedido. De pronto, las luces del piso superior se encendieron en él. Fiscal sacó su arma por reflejo, aunque sabía que era inútil. Esther no se inmutó. Miró hacia las ventanas encendidas y murmuró, «No estamos solos». Y tenía razón. Dentro de la casa, en lo profundo del sótano, algo comenzó a crujir. No madera, no piedra. Era un sonido húmedo, parecido al susurro de una boca que se abre bajo la tierra. El anciano que vivía allí no respondió a los toques en la puerta. El fiscal no se atrevió a entrar. No aquella noche. Horas más tarde, al regresar a su oficina, encontró una nueva carta esperándolo en su escritorio. Mismo, sobre a misma tinta, mismo silencio. Esta vez no decía mucho. Solo no lo cerraste. Solo lo despertaste. La firma no. Era un nombre. Era una espiral dibujada a mano. Una espiral idéntica a la que aparecía en la frente de uno de los rostros en la fotografía. El fiscal entendió entonces que el caso jamás había estado cerrado, solo adormecido. YQ Ronald, de feo, lejos de ser un asesino solitario o un loco desquiciado, había sido el primer reflejo de algo que apenas comenzaba a mostrarse con claridad. La caja, las fotos, la medium, la casa, todo eran piezas de una imagen que aún no había terminado de revelarse. Esa noche no durmió, porque cada vez que cerraba los ojos, lo que veía no era la casa, ni el sótano, ni los cadáveres tendidos. En sus camas veía un espejo negro inmóvil observando y en su reflejo, él mismo, con la mirada perdida, sosteniendo una caja que nunca había abierto. Se despertó de golpe. El reloj marcaba las 3:01. Las 3 de la mañana. La habitación estaba a oscuras, aunque juraría que no había apagado la lámpara. El expediente seguía sobre el escritorio, pero la caja no estaba. Se levantó con un escalofrío. Recorriéndole la espalda, buscó por toda la oficina con pasos lentos, como si no quisiera encontrar lo que ya sospechaba. La caja seguía allí, sí, pero no donde la había dejado. Ahora estaba sobre la repisa junto a la ventana, completamente cerrada, como si jamás hubiese sido tocada. Y sin embargo, lo recordaba perfectamente. La tapa había quedado abierta. Con las fotografías al descubierto, durante minutos, la observó sin moverse. Algo no encajaba. Algo en el ambiente estaba torcido, como cuando se entra en una habitación donde alguien ha estado observando desde las sombras. La ciudad dormía, pero en esa pequeña oficina del tribunal de Suffolk había una presencia agazapada, invisible, latente. La mañana siguiente, Esther Franklin regresó, sin ser llamada. Entró al edificio sin pedir permiso, como si la hubieran estado. Su rostro era más pálido que antes, y sus ojos reflejaban algo parecido al miedo. No el miedo común, sino ese que nace cuando uno se da cuenta de que ya no hay retorno. Se sentó frente al fiscal,
y colocó sobre la mesa un objeto envuelto en un pañuelo negro. El fiscal no dijo nada. Solo la miró. Sé lo que vio anoche, dijo ella sin preámbulo. Yo también soñé con él. El fiscal sintió un nudo en el estómago. El espejo, susurró Ann Esther. Asintió lentamente. Lo ha despertado. Ann desenvolvió el pañuelo. Dentro, con el cuidado de quien maneja algo venenoso, había un fragmento pequeño, ovalado, de cristal ennegrecido. No era un espejo completo, sino un trozo, una pieza rota de algo mayor. Su superficie no reflejaba la luz como era de esperarse. Al contrario, la absorbía. Era como mirar una quietud viva, como si la oscuridad en su interior le tirara despacio, esperando. Esto lo encontré hace años, dijo ella. No sabía qué era hasta ahora. Pertenece al mismo objeto que estaba en la casa. En el espejo entero está allá abajo, en el cuarto sellado. Ann, en el sótano. ¿Qué es?, preguntó el fiscal con voz grave. Esther lo miró a los ojos. No es un espejo común. Es una puerta o quizás una ventana. No sabemos quién la abrió primero, Ann, pero Ronald la miró. La miró mucho antes de cometer los asesinatos. Wyckoff lo hizo. Lo que estaba al otro lado lo miró también. El silencio se volvió insoportable. El fiscal se recostó en su silla, sintiendo que el aire se volvía más denso. Las imágenes regresaban a su mente: la cruz, invertida tallada en la caja, las fotos sin ojos, la espiral dibujada en la carta, y ese reflejo sin lógica que parecía conocerlo antes incluso de que él mismo supiera de su existencia. ¿Y ahora qué quiere?, preguntó al fin Esther. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, una lágrima oscura, gruesa, se deslizaba por su mejilla. Ya no quiere a Ronald. Ahora quiere a quien lo buscó. En ese mismo día, el fiscal ordenó que un nuevo equipo descendiera al sótano de la casa. Pero esta vez no lo harían solos. Él iría con ellos. Esther también. A nadie más estaba dispuesto. 2 agentes, un arqueólogo forense y un camarógrafo del tribunal, formarían el grupo. Ingresaron a la casa al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse entre las nubes de un cielo gris como plomo. La casa parecía vacía, pero una corriente gélida se arrastraba por los pasillos, como si algo invisible estuviera respirando bajo los cimientos. A la puerta al sótano se abrió con un chirrido prolongado. Bajaron uno a uno. El silencio era tan profundo que podían oír el roce de sus propios latidos. Al llegar al fondo, dirigieron las luces hacia la pared trasera. Allí, detrás del viejo armario, estaba la entrada. Una compuerta de hierro oxidado, sin pomo, sin bisagras visibles. Parecía una cicatriz en la estructura. Una anomalía. Cuando el fiscal se acercó, sintió un leve zumbido detrás del cráneo. Una vibración que no podía oírse, pero que se sentía como un pensamiento ajeno. Una palabra aún no pronunciada. Ann, el arqueólogo, tras inspeccionar los bordes, encontró un símbolo grabado a la altura del suelo. Era la espiral, la misma que aparecía en la carta, la misma que había visto en la frente del rostro más inquietante de las fotografías. No es solo un símbolo, dijo Esther. Es una marca, un sello. Ann, con cuidado, colocó el fragmento del espejo que traía con ella sobre la espiral. De inmediato, un leve chasquido se oyó desde dentro. La compuerta se abrió hacia adentro. Sola, ninguno habló. Solo bajaron. En la cámara grabó el momento exacto en que entraron al cuarto oculto. Dentro, la oscuridad era total, pero distinta. No era solo falta de luz, era ausencia de tiempo, de dirección, de sentido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Velas derretidas formaban figuras sobre el suelo. Y al fondo, de pie como si nunca hubiera sido movido, estaba el espejo. Alto, negro, con marco de madera tallada como raíces que se enredaban en espirales. Esther se acercó lentamente. El fiscal no pudo evitarlo. Ann lo miró. Ann no vio su reflejo. Vio otra cosa. Ann vio la casa. Luego, desde dentro, vio a Ronald, de pie frente al mismo espejo, más joven, con los ojos vacíos y una sonrisa ausente. Vio sangre. Escuchó risas deformadas. Y luego, como un trueno sin sonido, vio su propia imagen. Pero detrás del cristal. No, Elmerand, Electro. Él, gritando sin boca, retrocedió de golpe, jadeando. ¿Qué ha sido eso? Una posibilidad, respondió Esther. No es lo que puede llegar a ser. A uno de los agentes, incapaz de soportarlo, se desmayó. El camarógrafo soltó la cámara, que cayó al suelo, pero siguió grabando. En el monitor, lo que debía ser el cuarto del sótano ahora mostraba un corredor interminable, una figura al fondo que no estaba presente físicamente. Nadie quiso volver a mirar la pantalla. El fiscal, con las manos temblorosas, dijo que sellaran la habitación. Pero Esther lo detuvo. No basta con cerrarlo. Hay que apagarlo. Ese espejo no refleja, reproduce, muestra lo que aún no ha sucedido, pero ya ocurrió en su interior. Si alguien más lo ve, será él quien actúe la próxima. Besan, igual que Ronald. Una corriente de aire helado recorrió el cuarto. Las velas, aunque apagadas,
parecieron encenderse por un instante. El camarógrafo gritó, algo lo había tocado. Dijo que lo sintió arrastrarse detrás de su nuca, pero al voltear, no había nadie. El fiscal tomó una decisión. Mandó colocar un sello de hormigón armado sobre la entrada. Nadie más entraría allí, ni ahora ni nunca. El espejo quedaría atrapado en esa oscuridad donde pertenecía en esa noche. Mientras redactaba su informe, recibió una llamada desde la prisión de Sullivan. Ronald DeFeo había sido encontrado muerto en su celda, sin signos de violencia, sin causa aparente, solo una mueca en su rostro, como si hubiese muerto en medio de una sonrisa, y en la pared de su celda, escrita con sangre, una palabra en reflejo. La noticia de la muerte de Ronald DeFeo se propagó por los pasillos del tribunal como un susurro helado. A pesar de su aislamiento, de las cámaras y los registros médicos rigurosos, el prisionero había muerto en silencio, sin signos de violencia externa, sin señales clínicas que lo explicaran. Solo aquella palabra maldita, escrita en sangre en una celda donde no había objetos afilados, ni heridas visibles en su cuerpo. Reflejo en el fiscal leyó el reporte de la prisión con las manos frías. Una parte de él quería encontrar un error forense, un fallo administrativo, una explicación racional a lo que ya se había salido del marco de lo comprensible. Pero en su interior, en lo más hondo donde ya ni él confiaba en sí mismo, sabía que la muerte de Ronald no era el final, sino otra manifestación del ciclo que apenas comenzaba a comprender. Esa noche, volvió a soñar con la casa en su sueño. La fachada blanca brillaba bajo un cielo sin luna. No había sonido, no había tiempo, solo él, parado frente a la puerta principal, sintiendo que algo, o alguien, lo esperaba al otro lado. La puerta se abrió sola como si hubiese estado aguardándolo desde siempre. Adentro, el pasillo era infinito. Cada paso lo acercaba no a un destino, sino a una imagen que se repetía una y otra vez. Un espejo negro, colgado en medio del vacío girando lentamente, y en su superficie, rostros, cientos de rostros, algunos conocidos, otros jamás vistos, pero todos con la misma expresión a miedo. Ann despertó sudando, con la garganta seca y una sensación de haber sido observado mientras dormía. La ventana de su oficina estaba abierta. El viento no soplaba. El aire era inmóvil, opresivo, como si el mundo entero contuviera la respiración. A la mañana siguiente, encontró en su escritorio un sobre sin remitente. Otra vez adentro. Una sola hoja, escrita a mano. No era solo Ronald. Él fue el primero que vio. Pero no será el último. No había firma. Solo la espiral. En el fiscal reunió al mismo equipo que había descendido al cuarto del espejo. Esta vez no irían a investigar. Irene, a cerrar. De verdad, a sellar con concreto, acero y fuego, lo que jamás debió ser despertado. Pero al llegar a la casa del 112 de Ocean Avenue, descubrieron que algo había cambiado. El anciano que residía allí había desaparecido. La puerta principal estaba abierta, pero no forzada. Dentro todo estaba en perfecto orden, excepto una cosa: la escalera al sótano estaba cubierta con un velo rojo, como si alguien hubiera querido advertir o invitar a quien se acercara. En la cocina, sobre la mesa, un plato con comida servida, caliente, recién hecha, pero no había fuego encendido. Nadie había cocinado. Esther, que los acompañaba con rostro endurecido, advirtió que no tocaran nada. Esto no es una casa, murmuró. Isang, una garganta abierta entre nuestro mundo y aquello que permanece más allá del velo. Descendieron al sótano, como si fueran caminando sobre la espalda de algo dormido. Cada escalón parecía quejarse, como si el peso de sus cuerpos interrumpiera un ciclo muy antiguo. Al llegar a la compuerta sellada, notaron que el cemento había sido rasgado, no con herramientas, no con fuerza humana, sino como si desde dentro algo hubiese arañado el concreto. Las marcas eran largas, profundas, como garras. Uno de los agentes retrocedió. Esto no estaba así la última vez. Lo sé, respondió el fiscal, sin dejar de mirar las huellas. No debimos dejarlo solo. El camarógrafo, tembloroso. Desde la primera incursión prendió su equipo, pero la pantalla comenzó a distorsionarse apenas cruzaron el umbral del cuarto. Interferencia en rayas negras. Y una figura, algo que no estaba allí con ellos, pero que aparecía en la grabación, una silueta inmóvil frente al espejo. Esther avanzó. En sus manos traía un frasco con sal negra, incienso y aceite de mirra. Dijo que habían sido usados por antiguos selladores de portales, que no impedirían lo que estaba dentro de existir, pero sí cerrarían el paso, si se usaban con exactitud. Comenzó a trazar círculos alrededor del espejo, murmurando palabras en un idioma que nadie reconocía. El aire comenzó a vibrar. Una presión en los oídos. Las velas sin llama que colgaban de las paredes comenzaron a gotear cera líquida, aunque estaban apagadas. Entonces el espejo comenzó a girar despacito, imperceptiblemente al principio. Pero luego, con más velocidad, las figuras reflejadas en él se movían solas,
No imitaban a nadie en la habitación, eran otras. Y una, en particular, comenzó a sobresalir. El rostro del fiscal, pero no como era ahora. Era él, sin ojos, con sangre en las manos, sosteniendo la misma caja con la cruz invertida. «No lo mires», gritó Esther, pero ya era tarde. El fiscal había hecho contacto visual, y en ese instante su cuerpo se tensó, cayó de rodillas. Vio todo lo que el espejo había mostrado a Ronald. Vio los asesinatos, vio la noche de 1974 desde dentro. Vio las habitaciones, los cuerpos, las paredes que respiraban. Vio al espejo en cada rincón de la casa. Vio sus propios pasos repetir la historia, gritó. Pero su voz no salió en Esther. Corrió hacia él, lo envolvió en un círculo de sal y comenzó a pronunciar un conjuro. El resto del equipo quedó paralizado, observando cómo el aire temblaba, cómo el suelo crujía, cómo las paredes se curvaban hacia adentro, como si la casa estuviera inhalando con fuerza. Y entonces, de golpe, silencio en el espejo se detuvo. La figura del fiscal desapareció del reflejo. El cuarto quedó en penumbra. Esther cayó al suelo, exhausta, jadeando. El fiscal abrió los ojos. Estaban enrojecidos, pero lúcidos. Había vuelto. O eso parecía. ¿Lo sellaste?, preguntó él, con voz ronca. Por ahora, respondió Esther. Pero el espejo no duerme. Solo esperan. Salieron de la casa al amanecer, con la convicción de que no regresarían. Al día siguiente, el fiscal ordenó su demolición inmediata, sin ruedas de prensa, sin expedientes públicos. Fue derribada en menos de una hora. Los restos fueron enterrados en un vertedero sin coordenadas. Lo único que no apareció fue el espejo. Nadie supo qué ocurrió con él. Algunos dicen que lo retiraron antes del derribo. Otros, que simplemente desapareció, pero días después una niña del barrio, de apenas 6 años, vio jalara en el parque dibujando sobre la tierra con un palo. Dibujaba una espiral, y cuando la maestra le preguntó por qué, ella respondió: «Es para que me encuentre». Me dijo que ahora yo puedo ser la siguiente, y al ser interrogada, dijo una sola palabra, con voz cantarina: «Reflejo». El fiscal no pudo ignorarlo. Aquel susurro inocente, pronunciado por una niña que jamás había estado cerca de la casa, lo paralizó más que todos los horrores vividos en ese sótano. La palabra maldita, repetida una y otra vez por voces distintas, pocas distintas, con edades y rostros que no tenían relación aparente, comenzaba a tejerse como una red invisible sobre la ciudad. Una red cuyo centro latente y oscuro se había perdido con la desaparición del espejo. La demolition do. La casa había sido silenciosa. Se eligió una madrugada sin viento, en máquinas sin logos, obreros contratados sin saber lo que removían. Pero todos coincidieron, más tarde, en algo. Al derribar la última pared, una ráfaga de aire gélido emergió desde el sótano, empapándolos de un olor imposible de describir. Uno de ellos vomitó. Otro juró haber escuchado un grito bajo tierra, como el sollozo de algo que acababa de despertar. El terreno fue cubierto con concreto. Se ordenó que no se construyera nada allí jamás. Pero la tierra no olvida, y lo que había sido enterrado con prisa aún respiraba bajo las capas de cemento. En el fiscal, aunque ya no dormía bien, seguía recopilando notas. Más cartas anónimas comenzaron a llegar. Algunas eran dibujos, otras párrafos inconexos escritos con caligrafía infantil. Una tenía solo un espejo pintado con carboncillo, y en el centro, una frase: «Yo también te veo». Esther Franklin desapareció días después. No dio aviso. Su apartamento estaba intacto, pero su cama sin deshacer, su ropa colgada, la nevera llena. La puerta estaba cerrada por dentro, y la única ventana abierta. Sabra, la mesa, había dejado el trozo de espejo que siempre llevaba consigo, envuelto esta vez en una tela blanca. Al tocarlo, el fiscal sintió un estremecimiento. YNOV estaba muerto, sin reflejo, como si lo que contenía ya no residiera allí en esa noche por primera vez en mucho tiempo. El fiscal decidió mirar por su ventana. En la C estaba vacía, excepto por un niño que jugaba solo en la acera, de espaldas. Hacía movimientos lentos, como si hablara con alguien invisible. De pronto, se giró. Tenía los ojos completamente negros. No gritaba, no reía, solo lo miró largo rato. Y luego levantó una mano señalando hacia la oficina. No hubo tiempo para pensar en el fiscal. Cerró las cortinas, se sentó con las manos temblorosas. Sintió por un instante que el aire vibraba, como si una presencia se desplazara dentro de las paredes, como si ya no fuera necesario estar cerca del espejo para sentirlo, porque el reflejo ya estaba en otra parte. En el video recuperado del camarógrafo, el mismo que grabó la última incursión al sótano, había sido revisado cuadro por cuadro por un analista forense. En uno de los fotogramas, casi imperceptible, se veía algo reflejado en el cristal roto del objetivo. Un rostro. No era ninguno de los presentes. Era una mujer joven,
de cabello oscuro, con la boca completamente cosida con hilos negros. Sus ojos, sin embargo, miraban directamente al espectador. Era la misma que aparecía en una de las fotos encontradas en la caja. La imagen fue guardada bajo clave. Nadie más debía verla, pero ya era tarde y alguien la había descargado. Había sido compartida sin contexto en foros anónimos, en blogs de lo paranormal, en redes sociales. Quienes la vieron comenzaron a reportar sueños similares en corredores infinitos, puertas sin salida, espejos suspendidos en el aire. Algunos sufrieron episodios de sonambulismo, otros comenzaron a escribir compulsivamente la palabra reflejo, en cuadernos, paredes, incluso sobre su propia piel. El fiscal comprendió que el espejo no era solo un objeto, era un mensaje, y ahora ese mensaje se había diseminado. Anne intentó contactar con antiguos expertos en lo oculto. Muchos ya no estaban vivos. Otros se negaban a hablar. Uno, antes de colgar, solo dijo: «Ustedes abrieron la imagen. O'Hara mirando a través de todos nosotros en una noche». Recibió una visita inesperada a una mujer de rostro envejecido, ojos transparentes y voz gastada por el tiempo. Se presentó como doctora Alice Harper, antigua colaboradora del Instituto de Investigaciones Arquetípicas de Virginia. Había seguido el caso en silencio. Desde lejos, el espejo de Amityville no es el único, le dijo. Existen al menos otros 5 en el mundo. Todos conectados en todos encerrando lo mismo. No entidades, no demonios, sino repeticiones, fragmentos de actos traumáticos que se reproducen hasta encontrar nuevos cuerpos. Lo que ustedes vieron fue uno de esos ecos. ¿Y Ronald DeFeo?, preguntó el fiscal, con voz hueca. Él fue un medio, el primero en abrirlo por completo, ambión, y al ver, activó la reproducción. Lo demás fue consecuencia. Guardaron silencio largo rato. Luego la doctora añadió algo más. Usted también lo vio, ¿verdad? El fiscal no respondió. Entonces, si quiere vivir, no vuelva a mirarse en ningún espejo. Y se marchó antes de entonces. Tapó todos los espejos de su casa. No encendía la cámara de su móvil. No permitía que lo fotografiaran, no por miedo a verse, sino por temor a lo que pudiera ver detrás de su propia imagen. A la niña que había dibujado la espiral fue internada tras comenzar a hablar en sueños. Decía frases inconexas. La casa aún respira, él me llama por mi nombre, el vidrio me toca desde dentro. Una noche, arrancó uno de los cristales de su ventana y lo sostuvo frente a su rostro, mirándolo sin parpadear. Cuando los médicos la encontraron, tenía los ojos completamente en blanco, respiraba, pero no reaccionaba, y sobre el cristal, marcada con su dedo, una palabra antú. Los psiquiatras lo clasificaron como un caso grave de psicosis inducida, pero el fiscal sabía que no era eso. Era una repetición, una prolongación de algo más. Finalmente, semanas después, el espejo fue hallado no por las autoridades, ni por los investigadores, sino por un anticuario de Nueva Jersey que lo compró sin saber su procedencia. Lo colocó en el fondo de su tienda, rodeado de muebles victorianos, jarrones agrietados y relojes rotos. Dijo que desde que lo trajo, los clientes comenzaron a comportarse de forma extraña. Uno se quedó frente al cristal durante más de una hora, sin moverse. Otro lo compró, pero jamás fue a recogerlo. El fiscal, al enterarse, se trasladó personalmente hasta la tienda. El espejo estaba allí cubierto con una sábana, pero incluso sin verlo, se sentía su presencia, una vibración en el aire. Un rumor, como si su nombre invisible, impronunciable, estuviera flotando, esperando ser pronunciado por alguien más. El anticuario quiso saber por qué tanto interés. El fiscal no respondió, solo se acercó. Retiró lentamente la sábana. Ali estaba negro en intacto, sin reflejo. El fiscal lo miró por unos segundos, lo suficiente, y entonces sonrió. Esa fue la última vez que se le vio con claridad. Poco después, renunció. Nadie pudo comunicarse con él. Su oficina fue vaciada, sus archivos quemados. Solo quedó una nota sobre su escritorio. No fue un crimen. Fue un reflejo de lo que vendrá. La espiral estaba dibujada en la esquina y así terminó el caso DeFeo. Para el mundo exterior, como una historia sin respuesta, como un expediente cerrado por razones que nadie quiso leer en voz alta. Pero para quienes sabían la verdad, para aquellos que aún temen los espejos, no fue un caso, fue un principio, porque el espejo aún existe y aún está esperando a que tú lo mires. La tienda del anticuario permanecía en silencio afuera. La ciudad seguía con su ritmo ciego, ignorando Q. Tras una vitrina cubierta de polvo, un objeto aguardaba. El espejo, envuelto nuevamente en su sábana, parecía dormido, pero no lo estaba. Nunca lo había estado. En la penumbra, un niño entró por la puerta trasera. Nadie lo vio. Sus pasos eran livianos, casi flotantes. Se acercó al objeto cubierto y, sin dudarlo, retiró la tela con lentitud ceremoniosa. El cristal negro lo recibió sin reflejo.
An solo oscuridad, el niño sonrió, y en el fondo del espejo, otra sonrisa respondió, no era suya, no era humana, y entonces, por un instante eterno, el mundo se reflejó del revés, no con gritos, no con fuego, solo con un silencio tan profundo que desgarraba, porque lo que emergió del espejo no fue una figura, fue una intención, un pensamiento sin forma, una mirada sin ojos, un eco sin voz, y cuando la puerta del local se cerró sola, nadie la oyó, nadie se volvió en solo una palabra, apenas un susurro, quedó flotando en el aire como una sentencia, ya no se trata de él, ahora eres tú.